¿Cómo están? Buenos días. Yo estoy muy contenta, sí, bendecidas. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de estar aquí, de verlas, de retomar nuestro tiempo de mujeres. Fue un tiempo que el Señor pues apartó, ¿verdad? Pasaron varias cosas, pero el Señor sigue obrando, sigue haciendo su voluntad, ¿verdad? La obra que comienza, Él dice que la va a terminar, ¿verdad? Y yo le doy gracias a Dios por la vida de cada una de ustedes. Y bueno, pues antes que nada vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y vamos a ponernos en las manos del Señor, ¿les parece? Señor, te damos gracias en esta mañana, mi Dios. Te pedimos, Padre, que tú vengas y estés en medio de nosotros y en cada una de nosotras, Señor. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de venir a alabarte, Señor, de bendecir tu nombre, de poderte decir lo mucho que te amamos y lo mucho que te necesitamos, Señor. Pero gracias, Señor, porque hoy es una oportunidad que tenemos de venir y de sentarnos, Señor, a tus pies y escuchar de tu palabra, mi Dios. Te pido, Padre, que uses mi vida, mi boca, mi corazón, y que hables, Señor, lo que tú quieres hablar a las mujeres que están aquí y las que han de escuchar este mensaje, Padre. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, yo le puse como título a mi mensaje, le puse: yo tengo un propósito. ¿Cuántas se han hecho esa pregunta? Si tengo algún propósito en esta vida. ¿Alguien se ha hecho esa pregunta? Yo desde chiquita he sido muy preguntona, Yo siempre hacía muchas preguntas. Ahora ya sé quién salió, Santi. Mi Santi, el más chiquito, es preguntón. Desde que empezó a hablar, pregunta y pregunta, y hay que darle respuestas. Él es muy inteligente, Dios le dio una inteligencia, pues no más grande que los demás, pero ahora sé que las preguntas son buenas, ¿verdad? Sé que cuando hace uno preguntas es porque está uno interesado en algo, ¿verdad? Entonces, pues yo siempre me hacía pues muchas preguntas, ¿no? Sin conocer a Dios, todavía no lo conocía, aunque creía que había un Dios, pero todavía no le conocía, ¿verdad? Bueno, pues entonces vamos a abrir nuestra Biblia, ¿verdad? Vamos a abrir, por favor, nuestra Biblia en Génesis. En Génesis 1, vamos a ver del verso 14 al 18. ¿Cuántos han leído el libro de Génesis? Todos, ¿verdad? Y la doctrina, y ahorita pues con los niños lo estamos enseñando y se lo repetimos y se lo saben y bueno, y este es el comienzo, ¿verdad? Génesis es el nombre del libro que habla del principio y del comienzo, ¿verdad? De nuestra historia, de la historia de nosotros, ¿no? Bueno, vamos a leer. ¿Ya están listas? Dijo luego Dios, en el verso 14, dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Quiero que por favor ponga mucha atención y que repita fuerte cuando usted escuche la palabra para. Vuelvo a comenzar. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señal para las estaciones, para días y años. Vamos a ver 15. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para lumbrera sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. E hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Ese para es el propósito de Dios para el que nos creó,
para el que creó todas las cosas. Cuando uno escucha para, es que hay un por qué, ¿verdad? No nada más dijo, ay, voy a poner en el cielo, mira, pues hay mucho lugar, pues voy a dibujar aquí un sol, una luna, unas estrellas. No, a todo y en todo, a lo más pequeño, tenía un propósito, ¿verdad? De separar el día de la noche, la luz de las tinieblas, las estaciones, a poner tiempo, ¿verdad? Entonces, todo tenía un propósito en lo que Él creó. Aquí vemos en Génesis que Él creó todas estas cosas, ¿verdad? Así fue como comenzó la creación, con un propósito, ¿verdad? De dar, como les digo, de separar, ¿verdad? Días, noches. Y por pequeño e insignificante que parezca, cada cosa tiene un propósito. Porque Dios no nada más trabaja así, nada más porque sí. Ustedes se fijan en las abejitas que uno piensa, ay, una abejita tan pequeña, tan insignificante que parece, y cuánta cosa hay atrás de la vida de esas abejitas. Todo lo que producen, toda la vida, toda la sanidad que hay con todo lo que ellas hacen y lo que se produce en la naturaleza, ¿verdad? Entonces, imagínense ustedes, eso es en lo pequeñito, imagínense ustedes en el sol, en la luna, en las estrellas, en todo lo que el Señor puso, ¿verdad? A mí me impresiona tanto. Si hay algo que a mí me impacta y que me deslumbra, es ver la creación de Dios, la naturaleza. El ver lo majestuoso de su creación, las montañas, como las nubes de repente tú las ves tan llenas de colores, ¿verdad? De repente están grises, están cargadas de agua, de repente están tan azules, blancas. O sea, todas hablan y nos mandan un mensaje de que algo está pasando, y todo es creación de Dios y un propósito de Dios. Yo la primera vez que vine aquí a Estados Unidos hace muchos años, yo tenía 18 años, mis tíos, pues ellos ya tenían muchos años aquí viviendo, y yo venía con mi abuelita, y mi tío era el hijo de mi abuelita materna, y pues él contento porque venía mi abuelita, ¿verdad? Después de muchos años, y yo acompañé a mi abuelita, y mi tío pues él ya tenía muchos años viviendo aquí, y me acuerdo que él quería que todo conociera a mi abuelita, y pues yo como andaba con mi abuelita, pues me tocó conocer muchas cosas, ¿verdad? Y nos llevó a Estudios Universal, a Disneylandia. Yo tenía 18 años, yo nunca había salido de mi rancho, bueno, de mi ciudad, Guadalajara, pero pues era un circulito a cuando yo llegué aquí, ¿verdad? Yo nunca me había subido en avión, y luego vengo bajando del avión y veo pues tanta cosa que uno va viendo, ¿verdad? A la hora de la bajada, y yo venía bien impresionada. Y cuando me llevan a los Estudios Universal y que veo todo lo que el hombre crea, que de repente y que está lloviendo y que se caen los lluvias y truenos y todo, y yo toda asustada, toda impactada. No, yo cuando llegué allá a Guadalajara, yo les dije, es que tienen que conocer Estados Unidos. Le dije, porque no saben lo que hay, las maravillas que hace el hombre, ¿verdad? Pero saben, cuando yo conocí a Dios, no, como dijo el apóstol Pablo, todo eso lo tenía por basura. Todo eso es basura con lo que ahora yo puedo ver, lo que ahora verdaderamente tiene un poder que no tiene el hombre. Yo veo esas montañas. Yo hace pocos años vine y fue algo donde Dios empezó a marcar el camino de mi propósito. El propósito empieza desde que naces, ¿eh? Es más, desde antes de que naces. El Señor dice que Él ya nos había pensado, que Él ya nos había soñado. Tú piensas que eres una casualidad, que fuiste un accidente, que no, el Señor usó cualquiera de esas cosas que tú piensas y que te dijeron el motivo por el cual naciste, pero tú realmente ya estabas en el corazón de Dios, porque eso lo dice su palabra. Y que fuimos formados en el vientre de nuestra madre, y que miren como ahorita que yo las veo todas tan diferentes, unas lacias, otras chinitas, unas blanquitas, otras morenitas, unas bajitas, otras más altas, y el Señor así te formó. Y dice que eres tan perfecta y que eres hermosa y que eres valiosa. Y bueno, pues cuando yo vine hace unos años, empecé a ver las montañas llenas de nieve. Yo nunca había visto nevar, nunca había visto nevar. Y yo voy viendo esas montañas llenas de nieve. Para mí fue impactante. En lo que pensé no me sorprendió, sí me sorprendió lo que vi, pero me sorprendió. Dije, wow, Señor, ¿qué cosas haces? Y luego ya fuimos de vacaciones a una ciudad
que se llama Cambria, no sé cuántos conozcan. Por un lado pasas y ves el mar, y en el mismo camino volteas y está el bosque y están las montañas. Ay no, yo dije, no, es que esto se pasa el Señor, o sea, de verdad, los olores, los perfumes de la naturaleza. Y dice la palabra de Dios que los cielos y la tierra cuentan de la gloria de Dios, cuentan. Imagínense, no la hemos visto. Cuando la veamos, ¿cómo vamos a, qué va a ser? ¿Qué va a ser? Yo les voy a decir, yo recién convertida, el Señor hizo conmigo muchas cosas. No sé por qué, pero yo un día tuve una visión recién convertida, estaba en casa de oración, adorando, porque la alabanza es tan gloriosa, y yo estaba alabando al Señor en una reunión de mujeres, en un congreso. Y yo recuerdo que cerré mis ojos y de repente empecé a ver una tierra. Era una arena tan fina, pero no me impresionó el lugar. Mi corazón empezó a latir fuerte y yo dije, ¿qué es esto? Yo sola me pregunté, pero el Señor me contestó y me dijo, esta es tierra santa. Y yo en verdad son de las cosas que fue marcando Dios mi vida, porque yo pude ver un poquito de la gloria de Dios. Y yo con eso quedé enganchada con Él. Dije, es que esto nada en el mundo me lo ha dado, ni lo he visto, ni lo he sentido. Pero bueno, me estoy adelantando. Quiero decirles que, como les digo, yo me hacía muchas preguntas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque luego uno piensa que como uno sufre mucho y como le pasan a uno tantas cosas malas, que como que no naciste con un propósito, como que no tienes un valor, como que no tienes un destino, como que no vas a tener un final feliz, como que eres una vida desperdiciada, como que no vales, como que no importas. Y sin embargo, cuando tú entras en los caminos de Dios y cuando vas conociendo su palabra, tú vas encontrando tu propósito. Yo recién convertida, antes les digo, de convertirme al Señor, yo me hacía muchas preguntas desde la infancia. ¿Por qué te toca vivir todo lo que vives? Los problemas que ves, las enfermedades, todas esas cosas que uno ve, ¿verdad? En las que uno se desarrolla y por las que uno pasa. Y yo le decía, Señor, ¿por qué? O sea, ¿por qué tanto dolor? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Para qué, verdad? Pero yo siempre hablaba con Dios. A mí me gustaba mucho. Yo le decía a mi mamá, mamá, yo quiero ser monja. Y me decía mi mamá y me veía, ¿qué monja vas a ser? Me decía, las monjas son buenas, me decía. Y yo, como no era buena, pues no podía ser monja, ¿verdad? Pues mi mamá y yo somos amigas y platicamos y nos tenemos mucha confianza, pero eso para mí me puso triste. Pero ya desde ahí me doy cuenta que Dios ya tenía algo, ¿verdad? Que yo andaba en búsqueda de Él sin conocerlo, porque pues uno va a la religión tradicional, yo iba a la religión tradicional, y ahí me encantaba oír los evangelios. Diario eran los mismos, diario era la misma palabra, diario era lo mismo, pero a mí me encantaba, me gustaba. Ay, yo decía, qué bonito. Cuando yo decía, por eso quería ser monja, porque decía, todo el día vivir ahí, orar, comer y puro Dios y Dios y Dios, y no salir al mundo y la maldad y todo lo que hay acá afuera. Por eso es que yo me imaginaba y decía, pues monja, ¿verdad? Pero luego, ¿qué creen? Pues también tenía el deseo y el anhelo de mi corazón de tener una familia y un esposo y servirle a Dios y tener muchos hijos. O sea que es uno como muchas cosas, ¿no? No sé ustedes, pero a mí así en la adolescencia, así en mi juventud, y todos esos deseos. Después escuché a alguien que dijo, que fue San Agustín de Hipona, Dios te va a hacer desear lo que Él te quiere regalar. Y créanme que sí, Él lo va haciendo deseable en nuestra vida, te va mandando cositas que te van llevando al camino y al propósito, pero todo en Él. Cuando, como les digo, mi deseo era ese, ser una monja, no, pues no se pudo porque no cumplía los requisitos. Entonces, bueno, seguí, dije, bueno, entonces a lo mejor esposa, ¿verdad? Una familia, muchos hijos, pero luego también los hombres eran malos por la experiencia que yo había tenido de familias y de lo que yo veía. Decía, no, pues tampoco no me va a convenir, ¿verdad? Los hombres son malos, entonces, pues no, entonces, ¿qué voy a hacer? Pero yo seguí caminando, y uno, pues, pero siempre hablaba con Dios la verdad. Ahora sí que en la ignorancia y en la fe ciega que teníamos, porque era ciega, porque no conocíamos, ¿se acuerdan?
que no abríamos la Biblia, no nos la leían. Era una fe ciega. Hoy ya no, hoy tiene un fundamento y hoy la conocemos. Pero en esa ignorancia, yo me acuerdo que yo hablaba y le decía, Señor, le decía, pues yo quisiera servirte, yo quiero servirte. Y bueno, y me quisiera, pues quisiera un esposo y quisiera unos hijos, ¿verdad? Una familia que te sirviera. Y yo leyendo las revistas, porque yo compraba revistas que de esas de vanidades y cosas, no eran tan feas como ahora, ¿eh? Y compré una y dice, cuando tú quieras encontrar al hombre de tu vida y que sea compatible con lo que tú sueñas, si quieres, busca, por ejemplo, si te gusta bailar, vete a una discoteca y ahí vas a encontrar. Y si te va, yo dije, no, pues yo decía, o si te gusta leer, vete a una biblioteca. Y si te gusta, yo dije, a mí yo quiero un hombre que le sirva a Dios. ¿A dónde creen que me fui? Al templo. Al templo, dije, pues de aquí va a salir, ¿verdad? Yo aquí lo voy a encontrar, alguien que ame y que comparta, ¿verdad? Y pues me empecé a meter más, ya no nada más iba los domingos, sino íbamos a las cosas de los jóvenes, a las reuniones de los adolescentes y todo eso. Entonces, pues yo con los ojos listos, ¿verdad? A ver si, pero pues no, la verdad es que pues uno ya va escuchando de Dios y se te olvidan todas esas cosas, pero pues sí, ¿qué creen? Que sin querer, pues yo lo buscaba, pero sí salió ahí. Ahí vine a encontrar mi príncipe azul, ahí lo vine a encontrar, no en el tiempo, pasó tiempo, no en las circunstancias, ni yo en la búsqueda, llegó de una forma diferente, en unas circunstancias tan distintas, pero llegó. Y yo creí, dije, Señor, tú estás obrando, ¿verdad? Tú estás haciendo algo en mí. Y pues yo lo creí, dije, no, pues aquí, y luego lo veo, y luego me pidió, y en 6 meses yo no había tenido novio, fue mi primer novio, en 6 meses hizo la boda. Y todos decían, sorprendidos, yo ya era grande y yo nunca había tenido ni un novio. Y toda la gente nomás me estaba observando, mis tíos, mis primos, porque decía, pues se va a quedar a vestir santos, ¿verdad? No Biblias a forrarlas, nosotros ya decimos a forrar libres, pero allá dicen a vestir santos. Entonces, todos estaban así, y cuando dicen, se casa Lili, porque ellos me dicen Lili, se va a casar Lili, todos, se va a casar, ¿y con quién? Porque yo era muy especial, la verdad es que va pasando el tiempo y te haces exigente, ¿verdad? Ya todo le pones pero y sí, no. Y cuando llegó mi esposo, bueno, el que ahora es mi esposo, yo no le puse ningún pero, yo lo vi y yo me enamoré. Por eso yo les he dicho a mis hijos, cuando tú te enamores verdaderamente y sea el hombre o la mujer que Dios tiene, tú te vas a dar cuenta. Tu corazón Dios te lo va a decir. Y no vas a andar viendo si tiene, si no tiene, si trae carros, si está flaco, si está gordo. Tu corazón va a decir, no me importa, vivimos en la calle, comemos frijoles y yo, o sea, tú vas a estar bien convencida. Yo estoy bien convencida y yo se los he dicho a mis hijos porque sé que Dios aquí lo pone, ¿verdad? Por eso espérense. Nadie que siento, no, pues vamos a sentir muchas cosas, pero es el corazón, es Dios que te pone fuerte eso, ¿verdad? Y bueno, nos casamos y pensé yo que empezaba lo bueno, ¿verdad? Ahora sí, entró en el propósito, pero no. Mi luna de miel duró 1 año. Empezó un infierno. Después del año empezó un infierno. Conocí a mi esposo, estábamos bien enamorados. A mí yo nunca le había dicho a nadie, yo le digo, a mí nadie me enseñó a decir, yo le digo amor. Y a mí nadie me dijo, dile amor, o sea, fue algo que me salió del alma, del corazón. Yo cuando le hablaba le decía amor. Y no sé, o sea, son cosas, ¿no? Que verdaderamente son genuinas y son de aquí, ¿verdad? Y así le llamé y él también me decía así, él tampoco nadie le enseñó. Ustedes ya les ha platicado un poco de su vida de él, ¿verdad? No había mucho amor, ¿verdad? Entonces él no podía haber aprendido eso, sin embargo, ya Dios va poniendo todo eso. Pero al año empieza nuestro infierno, un infierno verdaderamente. Hagan de cuenta que se desataba el diablo ahí en la casa. Una cosa muy triste que algún día les daré testimonio. Pero ya les dijo ayer mi esposo, ¿verdad? Es la mitad del otro mensaje que yo le dije, pues ya lo predicaste, yo les iba a predicar. Dice, pues ya más tarde, ya, es confirmación, me dice, ¿verdad? Y le dije, bueno, pues sí. Y quiero decirles que en verdad uno piensa, yo dije, es que esto me equivoqué, ¿qué fue lo que pasó? Y bueno, empezó eso triste y eso feo.
No, yo no salía embarazada, no sé por qué, estábamos muy contentos, pero no sé, no pasaba nada, pero luego ya viene un bebé y yo pensé, ya va, todo va a estar bien, ¿verdad? Ya esto va a ser para bien, vamos a estar bien, el bebé nos va a ayudar. Y saben, no fue así, fue algo todavía más triste. Nace mi bebé y mi bebé nace enfermo, nace con una malformación congénita. Y me dicen los doctores que mi bebé no iba a vivir mucho tiempo, que él se iba a morir y pues que no había todavía algo para esos niños, ¿verdad? Especiales, como nació mi primer bebé. Entonces ustedes se imaginan que yo iba a creer que yo estaba en el propósito o estaba pasando o que todo iba bien. Yo al contrario, yo sentía que iba para atrás y yo sentí que estaba hundida y que todavía me echaron tierra sobre del hoyo donde yo estaba. Después de que nace mi hijo, los problemas seguían. Al contrario, eso fue empeorando todo. Eso no cambió nada en nosotros. Como les dijo ya mi esposo, que ya les compartió, pues él llega, lo invitan a una iglesia, le comparten, Dios lo cambia. En cuanto él entra, Dios lo toca, ¿verdad? Yo les voy a decir, yo oraba al Señor, yo me hincaba y yo le decía, Señor, ¿en qué me equivoqué? Yo me guardé para el que iba a ser mi esposo, yo me casé por amor, no por interés. Mi deseo era servirte, mi deseo era tener una familia. O sea, ¿dónde estuvo lo malo? Yo quería saber, como les digo, uno se hace muchas preguntas, ¿verdad? No sé ustedes, yo sí, soy muy preguntona. Y yo le preguntaba y no había respuestas, al contrario, les digo, todo iba de mal en peor. Había golpes, había insultos, había enfermedad, la de mi hijo, no había dinero, es que es una cosa te lleva a otra, ¿verdad? Y en eso, cuando ya mi esposo conoce al Señor, él me dice que ya conozco a Dios, ¿verdad? Me dice, ya conozco a Dios, y yo ya no le creía porque dije, no, ya no, dije, pues ya no venía y me pedía perdón, y ahora me dice, ya conozco a Dios, como yo le decía, es que Dios nos puede ayudar, y es que Dios. Pero ya cuando dijo, ya conozco a Dios, dije, no, ahora viene con la que yo le dije para que yo crea, ¿verdad? Y dije, no, dije, no te creo. Bueno, déjame ver al niño, me decía, y ya le dije, bueno, ¿verdad? Te voy a dejar ver al niño. Iba a la casa de mis papás porque yo ya vivía con mis papás y visitaba al niño, pero yo desde que lo vi y lo empecé a observar, yo lo vi diferente. Su cara la vi diferente. Su mirada no era la misma. Su rostro no era el mismo. La gloria de Dios había iluminado y había descendido sobre él. Jesús es la gloria de Dios. Él había recibido a Jesús en su corazón. Y yo lo vi, pero dije, no, esto se le va a pasar. Y pasó el tiempo y él seguía igual, llegaba y me daba gasto, lo que ganaba y me lo dejaba. Y yo dije, para fingir ya es mucho. Y un día me dijo, quiero hablar con tu papá. Quiero hablar con tus papás. Y entró y le dijo a mis papás, pues quiero llevármela, quiero pedirle perdón y yo sé que me equivoqué, pero mire, ahora conozco a Dios y todo. Y mi papá le dijo, no me digas de tu religión, porque le dijo que estaba yendo a una iglesia y que esto. Papá, no me digas lo que te haya servido, pero qué bueno. Me dijo, pero espero que hayas cambiado y que bueno, ahí está y vamos a ver cómo funciona. Y total, ahí va Laura con su niño, ¿verdad? Y ahí vamos otra vez a volver a empezar. Y no fue fácil. Nadie dice, ¿verdad?, que ya te conviertes y todo va a ser nuevo. Dice, sí, las cosas nuevas, las cosas viejas pasaron y todas son nuevas, hechas nuevas. Pero entramos en un estado de restauración. Necesita Dios repararnos, necesita cambiarnos, porque venimos tan amoldados, tan llenos de pecado, y no crean que eso va a ser en cuanto tú te conviertes. Ya entra una fuerza y un valor en ti, el amor y la fe, ¿verdad? Y el perdonar, porque si antes no perdonabas, ahora ya perdonas, porque ya es Dios en ti, porque ya estás conociendo su palabra. Entonces Dios empieza a trabajar en ti, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que pues seguimos, empezamos a leer su palabra. Yo con el proceso de mi hijo, de su enfermedad, mi hijo tenía 1 año, me dijeron, tu hijo no va a caminar, y mi hijo no debería de caminar, porque mi hijo nació con su columna abierta. A él tuvieron que cerrársela cuando nació, pero sus huesitos, pues la columna no se
O sea, estaba abierta, o sea, me dijeron, no va a caminar. Mi hijo nació con una malformación en su columna que se llama mielomeningocele. Yo no lo conocía, fue un mundo diferente para mí. Yo entré a ese mundo, vi todos esos niños, todo a mí me cambió la vida. Y yo le dije, Señor, mi vida ya no va a ser la misma. Todo era gris, todo era oscuro, todo era triste. Uno entra en el desierto. Cuando te saca de la esclavitud, te mete al desierto para probar tu corazón, para limpiarte, para afligirte, como dice, para ver si habías o no, ¿verdad?, de obedecer. Yo entro en ese desierto, mi hijo bien hermoso, bien precioso, con sus ojotes, y yo no me quería encariñar de él porque me dijeron, no va a vivir mucho estos niños. Y sí es cierto, yo iba a terapias, iba con médicos porque mi hijo ocupaba todo un núcleo de médicos, un equipo, neurólogos, urólogos, terapista físico, todo un equipo tenía que valorar cada 8 días a mi hijo. Yo me la pasaba en el hospital con mi hijo. Yo estaba gorda, yo no comía bien, no dormía. Todo me cambió. Estaba en mi desierto. Pero su palabra me sostuvo, ¿verdad? Porque en verdad hay cosas tan fuertes que si no es por él, de verdad que no estuviéramos. Yo no estuviera, yo no hubiera sobrevivido. ¿Y qué pasa? Un día, pues yo triste con mi hijo, pues me decía yo pensaba, no me quiero encariñar mucho de mi hijo porque se va a ir. Me dijeron que no iba a vivir mucho, y sí es cierto. Yo conocía a muchas mamás, uno se entra al hospital y ves a las mamás ahí, platicas con ellas y ya sabes, no, pues ya se murió mi hijo y ya se murió el otro. Esos bebés no vivían mucho. Y yo nada más estaba viviendo y yo no me quería encariñar porque sabía que me iba a doler cuando mi hijo, Dios viniera por él. Entonces yo le decía, Señor, ¿verdad? Pero me veía con sus ojotes, sus pestañas, estaba bien hermoso mi hijo. Pues no porque fuera mi hijo, ¿verdad? Pero sí, Dios lo hizo bien hermoso. Y toda la gente me decía, qué bonita su niña. Es que parece una niña porque era muy bonito. Y ya me recuerdo que mi hijo al año empieza a caminar. Y no, a los 6 meses empieza a gatear. Y yo lo veo que gateaba. Y les dije a los doctor, mi hijo está gateando. Señora, por favor, no se haga ilusiones, su hijo no puede gatear porque él no tiene su columna. Quizás sea un instinto, quizás es algo que su cuerpo está haciendo, pero por favor no se engañe. Le digo, es que sí gatea. Sí, señora, pero no se haga muchas ilusiones. Su hijo tuvo el daño más severo. Yo no he visto ningún niño caminar. Y yo, eso le decía yo, lloraba y lloraba, ¿verdad? Y le decía, Señor, si yo viera a uno que camina, yo fíjense, con lo poquito que Dios me había dado cuando yo iba y escuchaba los evangelios, yo creía que Dios hacía milagros. No me creía digna, porque yo pensaba que los milagros eran para la gente buena, la gente santa. Entonces yo decía, no, pues yo buena no soy, entonces ¿por qué me va a hacer un milagro? Pero sé que Él lo puede hacer. Y yo oraba y yo le decía, Señor, si yo viera que uno de estos niños camina, o si sé que alguno en algún lugar camina, yo voy a tener fe que mi hijo un día va a caminar, porque yo lo veía gatear. Pero les digo, yo nomás hablaba y hablaba, y aún no conocía todavía bien a Dios, porque mi esposo fue un año a la iglesia y yo no fui hasta el año, porque yo me iba a mi iglesia y él se iba a la suya. Pero pues somos uno, ¿verdad? Y todo se transmite. Entonces, pues yo teniendo al bebé así, al año y 2 meses, mi hijo empieza a caminar. Bien hermoso, camine y camine. Para cualquier mamá a lo mejor dice, ay, pues caminó y dio sus primeros. No, para mí era una cosa, pues imagínense, o sea, un milagro. Yo decía, Señor, pero todavía decía, como decían los doctores, va a dejar de caminar, no te ilusiones. Y aparte no viven mucho estos niños. Y sí, yo cada que iba a las citas veía como cada niño, ora la mamá, no, pues ya no vino la mamá fulanita de tal porque ya se le murió el niño. Y yo, o sea, ustedes pueden imaginarse cómo yo vivía, y al ver esos niños con sus cabecitas grandes, porque a esos niños les da hidrocefalia y les crece su cabecita grande, y de aquí para acá no se les desarrolla su cuerpo. Yo veía a mi hijo tan normal,
pero yo decía, pues yo no entendía nada. Pero empiezo a ir a la iglesia con mi esposo a acompañarlo y empiezo desde que yo llegué a la iglesia, yo le decía, Señor, perdóname por estar en este lugar, porque yo no veía ni santos, ni vírgenes, ni nada. Y cerraba mis ojos y luego yo veía y volteaba allá adelante y veía a todos bien trajeados. Yo decía, como decían mis familiares y toda la gente, les lavan el cerebro para quitarles el dinero. Y yo decía, sí, todo eso es esto, porque mira, alfombrado y los baños, todo eso llega a uno, sí o no, criticando y juzgando, porque somos bien pecadores y bien feos. Bueno, no sé usted, pero yo sí. Entonces yo llegaba y perdóname, Señor, por estar en este lugar, y perdóname, Señor, y luego volteaba y veía que lloraban y que levantaban las manos y luego yo decía, ay, estos fanáticos, o sea, o sea, yo empezaba, pero ¿qué creen? Que mi corazón latía, yo decía, bueno, ¿por qué siento esto? Porque algo, o sea, ¿quién puede resistirse a la presencia de Dios? La carne lo sabe, ¿verdad? Cuando viene la manifestación de Dios, algo dentro de ti te dice, yo era nacida de nuevo, en mi iglesia tradicional nací, pero pues nadie te dice, tú no sabes. Pero mi espíritu sabía, ¿verdad? Sabía. Y empezaba la alabanza y uno llora y todo, pues se me salieron, porque a lo mejor pues traigo mucha amargura y porque llegaba yo y le decía, es que mira me hizo, y mira, y él ya acá en el cielo, y que ya el Señor me perdonó, y yo sí, te perdonó, pues es que no sabe todo lo que me hiciste, yo le decía, o sea, yo llegaba y a puro darle caja al Señor, al que y un día, fíjense, pasó un año, y el Señor, entro a la iglesia, y el Señor, porque decían, que Dios me dijo, yo decía, ay, que Dios les dijo, tan bien fanáticos, tan bien locos, que Dios les habla, o sea, todo eso viene, fíjense nomás, bueno, no sé usted, pero yo así, ¿verdad? Entonces, que Dios les habla, ay, que el Señor me dijo y que Dios me habló, y bueno, pues yo los oía y juzgaba, sin saber. Pues entro un día y me siento y yo veía una novela. ¿Cuántas veían novelas antes de conocer al Señor? Antes, antes. Si ahora las ves, entonces al final vienes y pasas para que oremos todas por ti. Pero veía novelas, ¿verdad? Porque yo era bien dramática. Y ya ven que las novelas son puro drama, ¿verdad? Entonces yo veía una novela. Fíjense cómo es Dios, o sea, en verdad. Van a decir que, pero no, bueno, así me pasó a mí. Es muy personal mi caso, Tenemos 3 horas, ¿verdad? Dejaron comida, si no aquí les damos para que lleven. Y llego y me siento y que va entrando uno que se parecía a la novela que yo veía, Mirada de Mujer. No la vean. Y que va entrando uno ahí, porque era un congreso de jóvenes, y que va entrando uno ahí con un traje blanco, bien impecable él, y yo lo vi, y se subió, y ya después de que terminó la alabanza, empieza a predicar, y yo empiezo, o sea, Dios atrayéndome y me llamó la atención, ¿verdad? O sea, como Dios sabe por dónde te va, ¿verdad? Y yo volteé y lo vi, dije, ese se parece, ¿será el de la novela? Y yo así, ¿verdad? Y empieza a predicar, ¿no? Con aquel fuego, con aquella pasión, y bien joven, y bien, viera qué bien parecido estaba el hombre, con todo respeto, pues yo, no como mi esposo, no, tampoco tanto, ¿verdad? Pero lo veía, ¿verdad? O sea, es que aquí está, ¿verdad? Entonces, que lo veo y que empieza a hablar y hablar y hablar. Y entonces yo empiezo a oír, pero ya después él se fue, ya no oí lo que él dijo, y empieza Dios a hablarme a mí. Yo empiezo a oír la voz de Dios y me dice, yo te traje a este lugar y yo también aquí estoy. Me dijo, tú haces acepción de personas, pero yo no. Mi iglesia es una, me dijo, porque yo era bien religiosa y yo creía que eran los hermanos separados. Nosotros somos las que hacemos la división. Y yo empecé, Dios empezó a hablar y a hablar y a hablar. Y yo así, ¿verdad? No sé, yo creo que pues los demás sí sabían, ¿verdad? Pero yo así. Y luego yo cuando ya empieza a hablar, lo abordo, ¿verdad? Y le digo, Señor, pero es que tú no sabes todo lo que me ha pasado. Este hombre, mira, me golpeó, me dijo, mira, Señor, yo era una persona que con tanta dignidad me guardé, Señor, y yo buscaba un matrimonio bonito, de respeto, de santidad, y yo hable y hable y hable, ¿verdad? Y el Señor me dice, tranquila,
me dijo, porque ¿saben cómo me sentía después de todo lo que habíamos tenido como matrimonio y con mi hijo y todo eso? Yo me sentía como un trapo pisoteado, un trapo desgarrado, un trapo sucio, un trapo maltratado. Así me sentía yo, así me veía yo, como un trapo, así. Y yo le dije eso, le dije, mira cómo estoy, le dije, mira, ve mi dignidad, yo que me decía y que me guardaba y que según yo tenía un valor, y le dije, ve todo lo que soy, le dije, no tengo valor, me he dejado, me pedía perdón y yo lo perdonaba, y entonces mi dignidad ya no está porque, y me dice, no, tranquila, cuando tú lo perdonabas, no era tu perdón, era mi perdón en ti para él, porque él no me conocía. Él no me conocía. Y cuando él te pedía perdón y tú lo perdonabas, era mi amor en ti para él. Alguien tenía que mostrarle mi amor, porque verdaderamente yo lo amaba. Me pedía perdón y yo lo abrazaba y creía que ya iba a cambiar. Pero luego volvía otra vez y me dijo, mira, tú sigues tan limpia y tan digna. Me dijo, sigues siendo la misma. Me dijo, no eres así como te ves. ¿Y qué creen? Que me puso un vestido blanco como una novia. Yo no sé cómo fue, pero yo me vi con un vestido blanco de lino fino. No lo conocía, pero así era mi vestido, tan bonito. Me dijo, no ha pasado nada, todo está bien. Y me dijo, ¿y sabes? Yo lo amo, y yo lo voy a usar, él me va a servir. Y dile cuánto lo amo, dile que todo está bien, y dile, y me decía que lo amaba, y que lo amaba, y que lo amaba. Y yo ya quería salir de ahí, y que le digo cuando entramos al carro, ¿qué crees que Dios me habló? Y me dijo, sí, pues él ya le hablaba, yo creo que él tenía, sí, le dije, ¿pero qué crees que me dijo? Que te ama. Sí, me dijo, o sea, él ya, pues es que él estaba ya embelesado y todo, ya no, a mí me sorprendió todo lo que me dijo. Pero después de eso, no crean que vino todavía, seguíamos en el desierto. Sigue la restauración, sigue Dios limpiando, sigue Dios trabajando, sigue la aflicción, siguen los roces, siguen los choques, todo eso, pero su palabra nos ha sostenido. Y yo iba leyendo la Biblia, la iba leyendo, y ya no le pregunté más. Después de que él me habló, ya no le hice ninguna pregunta ni ningún reclamo. Yo me enamoré, me cautivó, como decía Jeremías, tu amor me sedujo y fue más fuerte que yo. Así fue el amor de Dios en mi vida. Dije, lo quise resistir el amor de mi esposo, quise resistir el amor de Dios, pero él vino y me sedujo y fue más fuerte que todo. Y entonces yo entro en eso, en ese enamoramiento, empiezo a leer la Biblia, porque yo todos los días la agarraba. Ya traigo una nueva, miren, porque la llevo a la cocina, la llevo al baño, la llevo al cuarto, y ya había unas hojas que no, y esta me la regaló mi mamá, ya la voy a cuidar más. Y pero la leía, como dice mi esposo, ¿se acuerdan que nos predicó cuando estamos en el primer amor? Que no lo debemos de perder. No debemos de perder ese primer amor, debemos de vivir en el primer amor. Yo estaba en ese primer amor, y cuando estuve en ese primer amor y empecé a leer la Biblia, en una de esas el Señor me habla de mi hijo. Yo ya ni le preguntaba, yo le decía, Señor, ya no importa nada. ¿Cuántos han visto la película de Marcelino Pan y Vino? ¿Se acuerdan de Marcelino Pan y Vino? El camarógrafo dijo que él también. Cuando yo estaba chiquita, la vi y se me hacía tan curioso. ¿Se acuerdan que cuando llovía él tenía miedo y iba y se escondía? Y él, según la película, ¿verdad? Pues es película, acuérdense, no viene en la Biblia. Estaba ahí, estaba el Cristo, y él iba y dice que él ahí se ponía, ¿verdad? Y platicaba con él. Y entonces dice que en la escena me acuerdo, porque yo así lo sentí, cuando yo me encontré con el Señor, vinieron los truenos, vinieron las lluvias, y Marcelino corrió y le dijo el que estaba ahí, Jesús, le dijo, Marcelino, ahí vino un trueno, ahí viene esto, y le dijo él, ahora ya no importa, porque ahora ya estoy contigo. Así yo le dije, así fue, no le dije, pero así fue, ya no importaba nada, que lloviera, que tronara, él está conmigo. Me encontré a él, me encontró, nos pudimos ver, ¿verdad? Ahí es otro punto, estamos hablando de identidad.
cobré mi identidad. Lo conocí como cuando le dijo a Pedro, ¿se acuerdan? Que Jesús les preguntó, ¿ustedes quién dicen que soy? Y todos callados. Pero ¿qué dijo Pedro? Como yo: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dijo el Señor? Pedro, bien has dicho. No le dijo Simón. ¿O qué le dijo Pedro? Bueno, le dijo Pedro. Le dijo, ahora eres Pedro, ¿verdad? También le dio una identidad. Mutuamente, él lo identificó como padre y el Señor le dijo, ahora tú eres Pedro, ¿verdad? Y sobre ti voy a edificar mi iglesia. Propósito, ¿sí? Así fue conmigo. Entramos, acuérdense, vamos caminando y vamos entrando en el propósito. No dejes de caminar. Déjate, hago un paréntesis. Si dejas de avanzar, tu pecado te va a alcanzar. Tienes que caminar. Pase lo que pase y venga lo que venga, tienes que caminar en la voluntad del Señor. ¿Dónde me quedé? Viene todo esto y en la lectura de la palabra empiezan a venir las respuestas que yo no preguntaba ya. Yo estaba embelesada, ya todo está bien, le decía al Señor. Pero luego me encuentro la primera, me dice, yo le decía, Señor, ¿por qué tanta aflicción y por qué tanto dolor de las que yo le preguntaba? ¿Y qué creen que me contestó? No sé dónde, ni sé cómo, pero yo la estaba leyendo sentada en mi casa una mañana, la Biblia, y me dijo, porque yo quiero que pastorees a mis ovejas. Me asusté, cerré la Biblia, corrí y yo parecía como que me habían dado algo, porque yo decía, no, yo pastor, no, yo no quiero pastorear, yo qué voy a hacer y yo cómo voy a predicar como Moisés, ¿verdad? Yo soy tartamuda y yo no sé hablar y yo cómo me voy a parar, y así fue. Y cerré la Biblia y me asusté, pero luego ya fueron naciendo mis hijos, dije, pues estas son las ovejitas que voy a pastorear, ¿verdad? Porque tuve 5, ¿verdad? Y ya dije, ay Señor, ya me había asustado, pensé que iba a pastorear, ¿verdad? Pastora de una iglesia, ¿verdad? Entonces ya fueron naciendo mis hijos, fueron de las respuestas que Dios me fue dando. Y luego la otra, que yo le decía, Señor, ¿por qué mi hijo nació así? ¿Por qué? Si yo fui pecadora, si yo fui la mala, porque luego buscas dónde estuvo el error y quién fue el que falló, ¿verdad? Y yo le decía, Señor, si yo me equivoqué, si yo fallé, si fui mala, porque sí lo fui, yo le decía, pero ¿por qué mi hijo tenía que sufrir? Porque mi hijo sufría, le daban sus terapias, médicos, inyecciones, medicina, mi hijo sufrió mucho de bebé y yo junto con él, porque pues tú quieres que, imagínense, a mí me entregaron un bebé y su espalda era un costalito cosido, surcido, ni siquiera derechito, porque como su espalda estaba abierta, lo habían surcido, y para bañarlo, si cuando es tu primer bebé no lo quieres ni bañar cuando está bien, imagínense yo tan miedosa, y tener que limpiar las heridas de mi bebé. O sea, como les digo, fue un desierto muy asolador, pero estaba en mi propósito, Y yo le preguntaba eso al Señor. Mi hijo ya tenía, cuando conocimos al Señor, cuando yo empiezo a leer la Biblia, mi hijo ya tenía como unos 3, 4 años, y pues ya caminaba, ya andaba ahí muy normal, pero como les digo, yo sabiendo, ¿verdad? Y cada día agradeciéndole por un día más que me permitía compartir la vida con mi hijo. Y el Señor, leo un pasaje donde dice que Jesús iba con sus discípulos y que estaba un ciego de nacimiento en la puerta del templo, y que le dice, Señor, ¿quién de sus padres pecó para que éste naciera así? Ay, hagan de cuenta que era yo preguntándole al Señor. Mi corazón empezó a latir fuerte, fuerte, fuerte. Y yo empiezo a leer y luego dice, ninguno. Era necesario que éste naciera así para que la gloria de Dios se manifestara. Cuando eso lo escuchó mi corazón, yo empecé a llorar y le empecé a dar gracias a Dios. Sabía que Él había hecho un milagro, sabía que era un propósito, ¿saben? Porque cuando mi hijo nació, mi corazón fue quebrantado, el corazón de mi esposo, el de mis papás, el de mis hermanos, de mis suegros, todo fue quebrantado, porque Dios estaba preparando la tierra. Así fue como empezó a entrar el evangelio. Dios hizo cosas bien preciosas, nos usó a mi esposo y a mí, pero no nada más en palabra, sino como instrumentos de aflicción.
como instrumentos de quebrantamiento. Y todos los ojos estaban sobre nosotros porque éramos cristianos y porque, ya estábamos bien, habían visto el cambio en nosotros. Después de ser dos, ¿han visto los puercos que están espinados y que se quieren juntar pero ya después, ¿verdad? Lo que hizo Dios, todos estaban ahí, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que pasó? Que todo eso lo usó Dios, tenía un propósito, no nada más de alcanzarnos a nosotros, sino a los que estaban alrededor de nosotros. Yo no puedo regatearle al Señor cuando viene la aflicción y el dolor a mi vida y me pide algo. Yo no le regateo. Es mucho lo que me ha dado, como para decirle, déjamelo en menos, ¿no? Que me duela menos, que me cueste menos. No, yo sé que el Señor sabe lo que hace. Y dice que ¿quién nos apartará de su amor? ¿Quién nos apartará? ¿Qué puede venir? Ni la muerte, ni la vida, ni la muerte nos separarán del amor de Dios. Y así como ha habido aflicción, he visto el poder de Dios. He visto su fidelidad, he visto su amor, le he conocido. Ahora el Señor te dice, ¿quién eres tú? Tú sabes quién es Él. Verdaderamente sabes quién es Él. Ahora el Señor te dice lo que tú eres. ¿Sabes tú qué eres? Tú eres un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Jesús es la gloria del Padre, es la gloria del Padre. Tú quieres tener la gloria de Dios sobre ti. ¿Quieres ver la gloria de Dios sobre ti? Cantamos que tu gloria resplandezca sobre mí. Ay, no sabes lo que dices. Pero dilo, que su gloria resplandezca sobre ti. Pase lo que pase y venga lo que venga. Nuestro Señor, como ayer nos decían, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas las librará el Señor, de todas. El Señor dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús, que Él ya venció, que Él ya sufrió nuestros dolores, nuestras vergüenzas, nuestras humillaciones, nuestros dolores. Todo nuestro Señor Jesucristo ya lo vivió y lo pagó. Miren, Él sabe hasta dónde. Tú dices, es demasiado. No es cierto. Yo nunca pensé jamás en la vida que yo iba a tener un parto normal, una cesárea, un legrado, un bebé especial. No sé cómo usted me vea, pero yo me siento viva y me siento feliz y me siento bien por la misericordia y la gracia de Dios. Y uno piensa, no, es que esto no lo voy a poder pasar. Con el Señor sí, vamos a pasar al otro lado y llegaremos a la tierra prometida. Si eres valiente y no dejas que nada en este mundo, te voy a decir algo, el enemigo va a querer que tú abortes la misión y el propósito. Siempre va a venir y te va a meter engaño en tu mente y en tu corazón para que diga, mira, ahí está lo que te pasa, mira, ya te viste, mira, pues tú ahí con Dios y tú muy fiel y a ver, ve cómo te tiene. ¿Se acuerdan la película? ¿Cuántos vieron la película? Cuando el Señor estaba ahí y que el diablo ahí con su bebé, como diciendo, mira cómo te tiene tu padre y yo aquí cuidando a mi hijo. ¿No se acuerdan de esa escena? ¿No se acuerdan? La pasión de Cristo, que estaba el diablo paseándose ahí con su bebé bien feo y él agarrándolo y acariciándolo y yo me imagino que eso ha de haber dicho, porque él volteaba y veía y acariciaba al niño. O sea, así es él, es un mentiroso. Él te hace decir, mira cómo te tiene, pero no es cierto, es una mentira. Nuestro Señor Jesucristo, Él ya pagó y Él vino, dice que vino y desde que Él vino a servir, no a ser servido, siendo Dios y Señor de todo. Sufrió, padeció y nosotros, yo les voy a decir, en este país, ay, qué difícil es mostrar a Cristo. La gente está tan materializada, tan afanada, tan embelesada, tan embabucada, porque el enemigo así los tiene. Así los tiene. ¿Por qué? Porque Cristo viene pronto y te dice, tranquila, mira, ahora ve por un carro, ahora ve por una casa, trabaja, ahora ponte esto y ahí estás uno, ay, sí, ay. No, mis hermanas,
nuestra eternidad. El Señor puso eternidad en nuestro corazón. Nosotros no somos de este mundo, somos peregrinos y somos extranjeros. El cielo y la tierra pasarán, pero dice, pero mi palabra no pasará, no pasará. Tú y yo somos eternidad. Vamos a ir al Padre, un día vamos a pasar el desierto y vamos a entrar a la tierra prometida y vamos a estar delante del Señor, y el Señor va a decir, ven hermosa, amada mía, paloma mía, va a decir, ven y entra en el reposo, yo voy a enjugar tus lágrimas. Te va a decir, el tiempo del invierno ya pasó, es tiempo de primavera, el canto de las flores, el canto de los pájaros ya es sobre de ti. Eso va a llegar un día y va a ser pronto. ¿Cuánto podemos vivir? ¿100 años? ¿120? Es poco para la eternidad que nos espera con Cristo. Nada en este mundo vale la pena. No te enfrasques, no dejes que el enemigo te haga que te salgas del propósito. No lo permitas. Sé fiel como el Señor lo dijo. Él es la gloria. Jesús es la gloria. Nosotros debemos desear la gloria de Dios. Fuiste creada, ahí te va el propósito, para alabanza y gloria de su nombre. Para alabanza y gloria de su nombre. Eso es lo que tú tienes, que en tu boca tiene que haber alabanza. Tienes que decir, sí, mi Dios es bueno, yo tengo mi hijo y cada día le doy gracias a Dios. Y yo sé que un día se lo va a llevar como cualquiera, pero Él tiene los días más. Pero ¿saben? Yo tengo tanta fe. Yo he visto cómo mi hijo ama a Dios, tiene confianza en Dios. Se ha visto, le han venido crisis tan fuertes de repente, porque de repente se le complican las situaciones. Y yo un día que lo oí, que me dijo, yo estoy listo, ma. Tan feliz que me dijo, sí, hasta aquí, hasta aquí. Y tan feliz, eso me dio tanta fuerza. El Señor me la ha dado, pero yo quiero ver que Él también tiene el gozo puesto delante de Él, como lo tuvo mi Señor Jesucristo. Y Él me ha dicho, y me lo dijo un día, y no se me olvida, yo estoy listo, porque se vio malo, flaquito, todo malo. Yo lo vi y dije, Señor, ahora sí se llegó la hora, y lo entregué. Le dije, gracias, Señor, por el tiempo que me permitiste, y espero que haya sido y que haya hecho yo algo, lo que tú querías que yo hiciera con mi hijo. Por lo pronto, Él lo hizo en mí, me quebrantó, me enseñó, me afligió, y pude conocer a Dios y su poder, que Él hace milagros. Él sigue siendo el mismo, hermana. Él puede hacer cualquier cosa que para ti la veas difícil, imposible. No es imposible. No es. Los doctores veían entrar a mi hijo y me decían, ¿dónde está el niño del expediente? Pues es él. No, aquí dice que está así, así, así. Pues es que es él. Y decían, pues si hay un Dios, esto no es más que obra de Dios. Y mi hijo lo llegó a escuchar. Y yo decía, yo me sentía tan, ay no, es que hay cosas que no te caben en el corazón, por su misericordia, porque yo no soy diferente. El precio que pagó por mí lo pagó por ti. El propósito que tiene en tu vida, el que tuvo en mí, lo tiene en ti de una forma diferente y distinta. Tenemos que buscarlo. ¿Y cómo lo vamos a encontrar? En su camino, no dejando, no apartándote. Como te digo, no te salgas. Dice, no te desvíes ni a izquierda ni a derecha. Camina. Camina en su voluntad, camina en su propósito. Es lo único que te pide, y que tengas fe y que seas obediente. Tú puedes oír la palabra y puedes salir bonita y le puedes decir, sí, luego, Señor, estás retrasando tu propósito. Obedece inmediatamente y tú vas a ver a Dios obrar. Vas a ver a Dios obrar. Y no esperes lo que tú quieres esperar y recibir. Espera lo que el Señor tiene, porque es más grande que lo que tú tienes y que lo que tú pides. Acuérdense que el Señor busca cosas eternas, no cosas pasajeras. Él está trabajando por las cosas eternas y no las pasajeras. Amén. Póngase de pie, vamos a orar al Señor. Señor, cierra tus ojos y si tú quieres levanta tus manos y dale gracias. Dile gracias, Señor, porque desde ayer tú ya estuviste hablando a nuestro corazón, mi Dios.
nos has enfocado, nos has dirigido, nos has puesto en el camino, Señor. Padre, gracias, mi Dios, por ser tan fiel y paciente con nosotros, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a cumplir esa misión de vida, ese propósito para el cual nos creaste, mi Dios. Te damos gracias, Señor, por lo hermoso que eres en nosotros, por habernos escogido, por habernos apartado, Señor. Gracias, Señor. Cuando nadie daba nada por nosotros, Señor, y estábamos ahí en nuestras vergüenzas, Señor, tú nos vestiste, Señor. Tú nos pusiste ropas blancas, nuevas y un anillo, Señor. Nos calzaste. Gracias, Señor.